if the sun refused to shine. Buenas tardes, mi nombre es Jessica y hoy les vengo a hablar sobre el concepto del poder. Para este concepto vamos a involucrar a 4 diversos autores que tenían diferentes perspectivas respecto al poder. Vamos a hablar cómo ellos lo involucran en la utilidad social y sobre todo en la interpretación que ellos le daban a este concepto. El primer autor del que vamos a hablar hoy es Michel Foucault. Él, para este concepto, decía que el poder no debe entenderse como algo que solo pueden tener ciertos individuos o instituciones, que podríamos entender como lo es el Estado, la Iglesia, entre otras instituciones, sino es una red de relaciones por las cuales atraviesa toda la sociedad. Según este autor, el poder está en constante movimiento, o sea, está en circulación y se puede ejercer en diversos niveles, en múltiples niveles. Este autor nos decía que el poder no solo reprime, sino que limita, castiga, incluso prohíbe, que es algo muy interesante. Nos decía que el poder genera conocimiento, nos crea formas de comportamiento, y nos decía que algo muy curioso es que el poder está íntimamente ligado con el conocimiento. Este autor rompe con la visión clásica y ve el poder como una posesión o un instrumento que otros tienen y simplemente otros no lo tienen. Foucault nos decía que el poder es relacional, o sea, que se encuentra en las interacciones que tenemos diariamente. Él nos decía que el poder funciona de manera capilar. Esto quiere decir que se encuentra hasta en los niveles más bajos de la vida social. Y por último, él nos plantea la idea de la disciplina, que es estrategias y normas que regulan nuestro comportamiento. Y tenemos ejemplos muy claros como lo es la escuela, la cárcel, donde pues, los reclusos moderan el comportamiento, los cambian, e incluso en los hospitales. El pensamiento de Foucault es muy útil, ya que nos permite comprender diversos fenómenos sociales, como lo es analizar diversas instituciones, visibilizar las formas sutiles de control, entender cómo se crean las identidades, cómo se construyen las identidades, e incluso favorecer la emancipación social. El segundo autor que hoy estaré mencionando sobre el concepto del poder es Max Weber. Weber define el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia. Weber, en la interpretación del poder, nos dice que el poder no siempre es legítimo, sino hay que saber distinguir entre el poder, que es de fuerza o imposición, y de dominación legítima cuando es aceptada por todos los demás. Este autor establece 3 tipos de legitimidad de poder. Entre ellos se encuentra el tradicional, que está basado en creencias y costumbres. Tenemos también el carismático, que son las cualidades con las que cuenta un líder. Y tenemos por último el racional legal, que básicamente es el que está basado en normas e instituciones. Un claro ejemplo pues es el Estado. La utilidad social de esta perspectiva que nos da este autor sobre el concepto de poder es básicamente que su teoría nos ayuda a entender cómo se construyen las estructuras políticas administrativas, por qué las personas obedecen a las autoridades e incluso la dinámica entre legitimidad y obediencia en sociedades modernas. El tercer autor del que estaré hablando hoy es Karl Marx. Para él, el concepto de poder está directamente ligado a las relaciones económicas y a la lucha de clases. Según Karl Marx, quien controla los medios de producción es quien controla el poder. Este concepto que nos brinda Karl Marx del poder, básicamente la interpretación nos dice, el poder se entiende como un instrumento de la clase dominante para mantener su posición y asegurar la explotación de la clase, en este caso pues de la clase trabajadora. Como segundo punto también, el Estado, pues básicamente, el Estado y sus instituciones no son neutras, ya que funciona como aparatos de dominación al servicio de los intereses de la clase dominante. Aparte, el cambio social, según Karl Marx, surge de la resistencia y la lucha de las clases oprimidas. La utilidad social que nos brinda desde esta perspectiva Karl Marx del concepto de poder, pues básicamente es poder analizar la desigualdad económica y social que existe. También el rol del Estado en la producción de la dominación. Y por último, pero no menos importante, las formas de resistencia de los movimientos sociales que buscan transformar la sociedad. El cuarto autor del que hoy estaré hablando es Pierre Bourdieu. Él nos da la perspectiva del poder como la capacidad de imponer significados y legitimarlos a través de algo que se llama el poder simbólico. La interpretación que este autor le da al concepto de poder, pues básicamente es que este no es solo económico o político, sino que este es cultural y sobre todo simbólico, que se ejerce también a través de la educación, el lenguaje, la religión, los medios de comunicación, que transmiten y legitimitan visiones del mundo. Este autor introduce 2 conceptos que son muy importantes, que es el habitus, que son las disposiciones y las formas de actuar o pensar, y estos se aprenden de la socialización. Y otro concepto que él introduce es el campo social. Este, básicamente, es los espacios donde los actores luchan por la disposición de diferentes tipos de capital, como lo es el económico, el cultural, el social y sobre todo el simbólico. La utilidad social que nos brinda este autor a través de su perspectiva del poder es que nos ayuda a entender cómo se mantienen las desigualdades sociales de forma
y las que son invisibles, como es el estatus cultural, el prestigio académico, ya que son cosas que a simple vista no se ven, pero se obtienen. También tenemos otra cosa que él nos da a entender, que nos ayuda a entender, es la influencia en la educación y la cultura le da reproducción al poder. Y por último, la importancia de analizar no solo la economía, sino también los símbolos y significados de la vida social. Ahora sí, podemos pasar a la reflexión personal. Para mí estos 4 autores, wow, o sea, yo siento que el poder es un mix de los 4 en realidad. Yo siento que coincido mucho con Michel Foucault, que hay ciertas situaciones que nos hacen ceder el poder y hay otras situaciones que nos ponen en la posición de tener poder ante otras personas. Sin embargo, pues siento que es algo que está en constante movimiento en realidad. Por ejemplo, si hablo de mi vida personal, a lo mejor en el jardín de niños donde trabajo, tengo poder, pero llego a este trabajo que tengo por las tardes dentro del ayuntamiento y pierdo todo el poder porque soy la que está más abajo en jerarquía. Entonces, siento que siempre está en constante, y llego a mi casa y mi mamá tiene poder, entonces siento que siempre está, me refiero, con todo esto me quiero referir a que siempre está en constante movimiento el poder, no es algo como que esté estático siempre. Y aunque en algún lugar tengamos el máximo poder, en otros pues, simplemente o disminuye, cedemos nuestro poder, o baja, es algo que siempre está en constante movimiento. Y pues yo siento que todos los autores, siento que el poder es un mix de todos los autores, de lo que hablan, ¿no? De que las desigualdades invisibles, que nos da poder, que nos quita poder, el poder de la transformación social, siento que, wow, o sea, es algo que wow, que nunca me había puesto a pensar, la disciplina de lo que nos habla Foucault, que controla, la disciplina que es estrategias de control sobre nuestras acciones, lo que nos decía Weber, que es poder como la imposición de voluntad y la dominación legítima, la legitimidad que es que los demás acepten, muchas personas acepten el poder que tú tienes, el poder es legítimo ante las leyes y las normas. O Bourdieu, lo que nos decía, el poder simbólico que nos da la cultura y la educación. Yo siento que su perspectiva de este autor es muy llamativa, o sea, para mí ha sido, wow, muy llamativa, porque yo creo que nunca me había puesto a pensar que el poder, no sé, de tener a lo mejor prestigio cultural o de la educación me hace pensar muchas cosas, ¿no? Y lo veo en la realidad y es cierto. Por ejemplo, de la economía, hay personas que tienen poder por situación económica y hay otras que no tienen poder por lo mismo, por la situación económica, por la clase trabajadora, por la clase dominante. Es muy increíble ver cómo un tema o un concepto como el poder se da en la realidad y cómo se aterriza en la realidad, la perspectiva de esos autores que nos brindan sobre el poder. Yo concluyo diciendo que para mí el poder es algo que está en constante movimiento, es algo que no siempre tenemos, es algo que algunas cosas nos pueden dar más o menos poder, estar en ciertas situaciones nos puede dar más o menos, tener ciertas, a lo mejor estatus nos puede dar más o menos, tener cierto cargo nos puede dar más o menos. Es algo que está en constante, que depende del contexto donde nos desarrollemos, donde nos desenvolvamos, es donde vamos a tener o nos vamos a ceder nuestro poder. Con esto concluyo, es un tema muy interesante, es un tema muy extenso y es algo increíble que pues, muchas veces pasamos desapercibidos, ¿no? Incluso si no hablamos del tema, ni siquiera sabemos cuándo estamos cediendo, cuándo estamos teniendo poder. Son cosas que se necesitan hablar para poder entender y se necesita leer para poder entender la perspectiva de los demás y cómo esto pues se da ante la sociedad, cómo se introduce en la sociedad, cómo actúa la sociedad, etc. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por prestarme atención